con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido. Doble sentido. Bar cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural, Loyola 788, Villa Crespo. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com. El don de hacer posible lo imposible. Cadero informa que la línea 144 es gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día. Todo el año para la atención exclusiva a víctimas de violencia de género. Comunícate por WhatsApp 11 27 71 64 63. Ofrece información, contención y asesoramiento sobre violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos creyendo en la cultura, apostando por la cultura, como pilar fundamental de una sociedad, la nuestra. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles, Gonzalo Sorais, y en la dirección artística, Jessica Bernardú. Vamos ya a nuestra primera entrevista de hoy. Diego Cremonesi coprotagoniza junto a Pablo Rago la obra teatral Sala de Espera, con libro y dirección de Nicolás Repetto, que se presenta los miércoles a las 20 en el Paseo La Plaza. Se trata de una propuesta que interpela al público sobre la vida, la muerte y lo que imaginariamente viene o vendría después. Estamos con Diego Cremonesi dando comienzo a una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos, Diego, muy bienvenido. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes, Julia, como siempre, por quienes son ustedes quienes nos acompañan siempre, dándole difusión a lo que hacemos, y eso se agradece mucho y se valora. Bueno, gracias. ¿Qué encontraste en Sala de Espera que te expresara y que te decidiera a incorporarte al proyecto? El desafío de abordar un proyecto que
que era muy particular, justamente porque estaba gestado, escrito y dirigido por alguien que no es del palo del teatro, ni mucho menos, como Nico Repeto. Eh, Me parecía una propuesta muy audaz de parte de él, un desafío actoral muy grande porque es un texto difícil para la actuación y para los actores. Y la dupla con Pablo Rago fue algo que me sedujo al instante. Eh, y eso fue como el puntapié inicial, ¿no? La propuesta de Nicolás, en un año donde los actores y las actrices necesitamos de proyectos y de propuestas, y uno siempre es muy agradecido cuando lo piensan. Y hay un ejercicio que como actor, cuando empezás a trabajar, entre comillas, profesionalmente, donde no es que sos solamente gestor de tus proyectos, ni gestor junto con tu colectivo habitual, digamos, de proyectos donde en general estás más de acuerdo en la búsqueda estética, artística, etcétera. Ese ejercicio, que es un ejercicio grande de desapego también y de correrse uno del centro y tratar de interpretar una mirada ajena y particular, para mí siempre me pone en un lugar de mucha inseguridad, por un lado, de mucho desafío por el otro. Me parece que la propuesta de Nicolás, digo, algo que yo valoré mucho es que no fue que Nicolás vino con una obra de teatro escrita por alguien y dijo, bueno, hoy quiero ser director de teatro, sino que era un texto propio que él venía trabajando hace unos años, que ni siquiera sabía de antemano que iba a ser una obra de teatro, que decidió hacer la experiencia de ponerlo en una sala teatral y ver cómo se encontraba con ese lenguaje, y que apostaba a dos actores con bastante recorrido y personalidad, y que se supo rodear también de un modo que habla muy bien de él, sumando a Flor Raggi, que si bien es su compañera de vida, es una actriz ya de muchos años, con una sensibilidad enorme, con una gran mirada, y sumó a Ana Kowalczyk, perdón Anita, siempre me cuesta pronunciar su apellido, que es directora teatral, dramaturga, y se sumó como asistente de dirección. Y eso me pareció bárbaro de parte de él, ¿no? Él quería hacer este texto, tenía ideas muy claras desde dónde lo quería encarar, y nosotros siempre el desafío es tratar de interpretar lo que él está pidiendo, lo que quien nos dirige nos pide, y a la vez de ayudar a que se termine de revelar el material a través de la actuación, ¿no? En hacer carne y hacer propio esos textos tan ajenos. Y creo que con Pablo teníamos un gran desafío que era hacer un texto bastante filosófico, por decirlo de algún modo, digamos, o donde un texto que filosofa bastante con estos ítems que vos nombrabas. Y nuestro gran desafío era lograr hacer a través de una actuación con cierto verosímil, donde la gente pueda creerle a estos tipos, que son ellos los que dicen esto en este contexto de esta especie de limbo, los dos amigos, de hacer los posibles y lograr que la gente, sobre todo, pueda participar, pueda ser parte de ese devenir, acompañando a estos personajes. Creo que siempre es el desafío grande cuando uno trata de interpretar algo. Hacerlo creíble y además, bueno, con el público ahí, ¿no? Delante, Claro, ¿no? totalmente. Justamente Sala de Espera que aborda dos temas esenciales como la amistad y la muerte. ¿Qué significado le encontrás vos a cada uno de estos ítems? Eh, Me parece que son cosas que nos dan vuelta en la cabeza, sobre todo a partir de cierta edad, empiezan a circular, ¿no? Más allá de que yo me sienta joven, aún la muerte es Sos algo que nos joven. toca de cerca. Gracias, Julia. La muerte es algo que nos toca de cerca, digamos.
lamentablemente ya he sufrido la pérdida de amigos por alguna enfermedad, o sea, o de familiares que han muerto jóvenes, digamos, son siempre cosas que uno en algún punto le está dando vueltas, ¿no? Y la muerte como un disparador para ver cómo vivís la vida que vivís, qué decisiones tomás. Y la amistad como un pilar necesario, determinante de nuestra vida, ¿no? Yo creo que, digo, aclaremos, porque no, me parece que la obra aborda estos temas, pero los aborda desde un lugar bastante en clave de humor, podríamos decirlo, con bastante ironía, con este juego de estos dos amigos de la vida, donde se chicanean, se divierten entre ellos, se hacen enojar. Y me parecía que era interesante poder abordarlos tratando de darle vida a dos seres que, por un lado, lo que a mí me toca, una persona completamente lejana a mí, ¿no? Ya desde el tipo de persona, digamos, hablo de mi personaje, su origen social, económico, su pensamiento, su ideología, su modo de ver, digamos, alguien que realmente un nihilista, que poco tiene que ver con quizás cómo yo percibo la vida o percibo la muerte o la amistad, pero me parece que siempre se trata de eso cuando uno actúa, salvo, como decía antes, cuando es uno gestor del material, ¿no? Claro. Entonces, y por eso me refiero al ejercicio del desapego, ¿no? Del corrernos de nosotros y tratar de poder abordar sin prejuicios personajes que están lejanos a nosotros. Y encontrarles a eso el gusto y el jugo, el jugo actoral, ¿no? Y lúdico. Realmente de entrada me parecía que era un material muy difícil para nosotros, muy difícil, que era un desafío. Pablo hace un trabajo enorme, tiene gran parte de la carga del relato. Y, y a mí me seducen mucho los contextos muchas veces, ¿viste? Cuando me convocan para algún tipo de proyecto, no solamente es, bueno, a ver qué voy a decir yo, qué voy a hacer yo, sino también con quién estoy, quiénes son parte de ese proyecto. Me parecía que comercialmente era muy interesante ver que iba a ser Nicolás Repetto en su primera incursión en teatro, ¿no? En este nuevo rol, claro. Exacto. Y una de las cosas que más me motivó fue cuando me puse a hacer el ejercicio de pensarlo a él, es darme cuenta de que estaba ante uno de los tipos más creativos de las últimas décadas en la televisión argentina, ¿no? Si uno empieza a pensar los formatos que Nicolás en los que estuvo al frente, y no solo estuvo al frente como conductor, muchas veces como productor, desde programas que a mí me marcaron en la vida como de la cabeza y cha-cha-cha, ¿no? Digo, porque Nicolás no es solamente decirme cuál es tu nombre, sino también fue el tipo que le puso la plata y la espalda para bancar ese delirio que cambió como una bisagra los códigos humorísticos y de hacer humor en la televisión, que a mí generacionalmente me marcaron profundamente. La Noticia Rebelde, y después todo lo que él ha hecho en sus programas, donde yo sé que la artística, el aspecto creativo de su autoría, me parecía que era algo para parar la oreja, ¿viste? No solamente ponerme en el lugar del actor y decir, bueno, a ver, que es algo que muchas veces a los actores nos pasa, ¿no? Y estoy muy contento, tuvimos un proceso bárbaro, un proceso mucho más parecido a lo que podría ser un proceso de teatro independiente, en cuanto a que ensayamos en una sala pequeña, independiente, este grupo de 5 personas, sumando a Bar Visión, que es nuestra compañera, es el tercer miembro de este elenco. Barbie, que es una chica que viene haciendo unas cosas increíbles a través de sus redes sociales, con el baile, es bailarina y la pegó mucho interpretando audios de WhatsApp de un modo muy original, muy divertido. Me parecía que era una combinación muy interesante y me sentí muy libre dentro de
dentro del contexto de lo que planteaba y de lo que planteaba tanto la obra como Nico en relación a cuál podía llegar a ser mi aporte de lo artístico y de lo actoral, ¿no? Digamos, sentí que pude aportar, que había escucha y digo, tenía al lado un compañero como Pablo, ¿no? Escucharlo a él también, ayudarnos entre nosotros, escuchar la flor, y terminar de asumir a este personaje, Ignacio, que como te decía, es una persona que es tan lejana a mí y tan difícil para mí imaginarme su idiosincrasia, su forma de ver, de sentir, y encontrarla es una verdad que me permita zambullirme y jugar sin juzgar, ¿no? Que creo Claro, que es claro, muchas veces lo más difícil. claro, claro, claro. Ahora, bueno, decías recién el teatro independiente, ¿no? Ensayaron en una sala pequeña. En cierto sentido, la propuesta también tiene una vinculación con el teatro independiente, ¿no? Me refiero a que se presenta una vez por semana. Esto es bastante atípico, pero quizás en el Ujú. teatro independiente es casi la generalidad, ¿no es cierto? ¿Qué Claro. implica esa característica de una Bueno, vez para por nosotros semana? Ujú. es más difícil porque hay algo ahí de la mecánica, del hacer la función varias veces a la semana donde vos vas apropiándote del material cada vez más y esa máquina empieza a aceitarse. De hecho, Sí. hoy que tenemos función, con Pablo nos vamos a encontrar un par de horas antes para poder ensayar un poco, pasar nuestros textos, porque bueno, justamente al tener una semana de función a función, es difícil intentar que es difícil que no se te pierda lo que Mm, encontraste, que no pierdas esa espontaneidad, que no te vuelvas mecánico, eh, ujú. y que la preocupación de no olvidarte y de estar ahí presente no te quite de lo lúdico y esa posibilidad y esa capacidad tanto de improvisar y de que el momento se te siga revelando en el aquí y ahora, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Bueno, Así que bueno, pero bueno, me parece que también habla de una cosa bastante humilde de parte de Nicolás, de dónde lo está mm, encarando más como algo que él quería probar, verlo y ver qué pasaba, y no entrar pateando el tablero y decir, ¿no? claro, acá Pero bueno, llegué todo. apostamos a que, claro, perdón, tenemos cierto delay, apostamos a que con la dinámica de las funciones y con el acompañamiento de la gente, Sala de Espera esté mucho más tiempo en cartel, Ujú, claramente. ujú. Bueno, justamente la representación teatral se completa con la mirada del público, ¿no? En ese Ujú. sentido, en estas pocas funciones que tienen hasta ahora, que hubo hasta hoy, ¿qué devoluciones tuviste? ¿Qué aspecto te reveló el Mira, espectador que sobre Sala de Espera? Mira, ayer me pasó porque yo los martes estoy terminando de hacer reverso, ahora que vengo asistiendo desde el año pasado, junto a Carla Peterson, Marco Caponi, que de paso aprovecho y paso el chivo de que el martes que viene es nuestra última función en Sala Picasso del Paseo de la Plaza, misma sala donde hacemos Sala de Espera. Ajá. Y cuando ayer salíamos de la función, los técnicos de la sala, que son los mismos técnicos que están en las dos obras, y el encargado de salas, que es quien está ahí con la gente y escucha mucho, me dijeron cosas muy buenas no te digo me sorprendieron, sino como me pusieron bien, que es decir, che, la gente se va muy contenta, Ujú. la gente se va muy entretenida, hay muy buenos comentarios, los chicos los técnicos me dijeron, loco, me encanta, la pasamos bien, qué bien que estás, qué bien que está Pablo, viste, cosas que yo le doy mucha bola a la gente, a los trabajadores del teatro, porque es gente que tiene un ejercicio del mirar Claro. hasta más grande que el de uno, ¿no? Ven cantidad de cosas por semana, durante años, tienen una percepción de lo que le pasa a la gente, al público muy grande, y ayer me dijeron cosas muy positivas, así que estoy entusiasmado Ujú, con lo que está ujú, pasando. ujú. Bueno, muy merecido por otra parte.
Bueno, no es la primera vez que hablamos de esto, pero tenés el reconocimiento en distintas ramas del arte, ¿no? El teatro, las series, la televisión, el cine. ¿Qué es lo mejor de ser actor, Diego? Actuar. Ujú, Te diría que es de lo poco bueno que tiene la actuación es el momento del actuar, del aquí y ahora. Y después a mí, digo, porque por un lado es una profesión bastante ingrata en relación a la vida en general, ¿no? Pero si vos sentís realmente que es eso lo que a vos te depara el destino en tanto es lo que te apasiona y es lo que querés hacer, eh, es muy fuerte lo que sucede en relación a esa necesidad de coexistir con ese arte. O sea, ujú, yo no soy el mismo cuando estoy con un proyecto en el horizonte que cuando no. O cuando, digamos, cuando yo no tengo sí, nada en el horizonte me vuelvo otro tipo de persona, me ujú, pierdo y cuando tengo un proyecto en el horizonte, sea cual fuere, eh, mi universo interior empieza a funcionar de una manera donde, donde me capta la pasión, ¿no? Digamos, mi mundo empieza a circular alrededor de eso, desde un montón de lugares, desde lo que empiezo a pensar, desde por cómo trabajo, ¿no? ujú, Para que te des una ujú, idea, Nicolás se puso en contacto conmigo a fin de año, más o menos, del año pasado. Hablamos a mitad de enero y antes de definir que íbamos a hacer la obra y que yo le iba a hacer, yo ya estaba estudiando, porque tenía en claro que era un trabajo muy difícil, que era un texto muy difícil y que ujú, para que un texto tan complejo, tan difícil, eh, pueda lograr esa magia de la simpleza, porque para mí como el sentido de la actuación también está en lograr hacer desaparecer a ese escritor, en hacer desaparecer a ese director o directora, desaparecer de la vista del público, donde el público no esté viendo el artilugio, ¿no? Y donde no esté viendo la mano de quien escribe, sino que esté viendo eso que está pasando y no esté... Y para que eso suceda, en lo personal, cada cual tiene sus métodos. Yo preciso vincularme con un nivel de profundidad muy grande, y no hablo de la profundidad solamente del sentir, sino como del técnicamente eh, tener algo incorporado al punto de que después dejes de pensar en ese algo ah, y que sea algo que surge de vos y te permita, como hacer jueguito con la pelota, como estar jugando al fútbol y que de pronto te vengan a marcar y sacarte un tipo de encima sin pensar cómo lo vas a hacer, ujú, sino, ujú, o como un arte marcial, ¿no? Como una, sí, para mí la actuación, y eso en cada trabajo es una misma premisa, es como, digamos, siempre se me viene la imagen de la espada samurái, ¿no? Que es una especie, la espada más fuerte del mundo y es el acero más fuerte del mundo. Y cuando entendí cómo era, por qué, y no es que era porque era una aleación especial, sino que era porque es un acero que se trabaja doblándose sobre sí mismo en una cantidad infinita de capas y que ujú, ahí termina estando su fortaleza y no en el grosor, sino en la cantidad, como si fuera una milhoja, ajá, ¿no? ajá, Eh, y termina siendo algo imperceptiblemente fino, vos decís, pero en esa finura hay un trabajo de millones de capas. Y la vida es eso, nosotros somos ujú, esas millones de capas emocionales, de experiencia, que trasladamos al aquí y ahora de nuestra vida cotidiana y como actor siempre aspiro a poder lograr esa naturalidad lo más cercana posible, que ujú, siempre me parece algo imposible y algo muy lejano si aspiro a ese nivel de verdad. ujú. Eh, Así que nada, siempre intento trabajar desde ese lugar y eso es lo que a mí me mantiene vivo y alegre. Claro, alerta también, ¿no? Respecto Y de alerta también, por qué es lo que supuesto. puede uno hacer y hasta dónde puede llegar con sus Todo el propias tiempo estoy herramientas, ¿no? redescubriendo, todo el Claro, tiempo, todo el claro, tiempo. claro. Yo vivo en La Plata y viajo a Buenos Aires constantemente y en esa hora y pico que tengo de viaje, esa autopista la terminé transformando como en
un espacio de trabajo donde yo coexisto y convivo con esos textos y donde esos textos se me siguen revelando y ahí en ese pasar los textos y en esos me invaden sensaciones nuevas porque digo, claro, uy, viste, algo que me sonaba hasta cierto momento de un modo, digo, ah, no, pará, acá hay algo más. Ah, no, ¿por qué se lo digo de esta manera? Bueno, hay muchas veces, hay actores o actrices que vos decís, o que me han venido a decir, che, yo esto te lo voy a decir así. Y vos decís, ¿cómo podés saber cómo me lo vas a decir si todavía no me viste y no te encontraste conmigo en ese aquí y ahora y no sabés qué te va a volver de mí? Entonces, yo trato de reservarme siempre esa capacidad de sorpresa y de actualización que te da el aquí y ahora actoral, ya sea en el set de cine de una serie, en ese momento, con esas dificultades y con ese contexto tan abortivo para el aquí y ahora, que es que el corte, el acomodo, el manejo de las luces, el cambio de plano, donde vos... Y lo mismo para el teatro, que es la posibilidad de darle rienda suelta a esa hora, donde, bueno, ver qué sucede con estos seres. Y para que eso suceda, siento que el entrenamiento y el gimnasio mental que tenés que hacer es darle a esa intuición mucho, mucho, mucho trabajo, mucho combustible para poder soltar ahí. No para un exceso de tecnicismo, sino al revés, para que esa técnica no se vea, pero para eso tiene que haber un detrás muy... Sí, pero para esa espontaneidad, hay algunos que sienten que para lograr ser espontáneos tienen que prácticamente no estudiar, y yo siento que para poder ser espontáneo tengo que haber estudiado tanto que tengo que poder llegar a dejar de pensar. Pero son formas, no digo que la mía es... No, pero la caja de herramientas es siempre importante, pero no es lo único, ¿no? Digo, está la No, percepción, claramente. está la intuición y está, bueno, la capacidad de saber ver todas esas cosas, ¿no? A propósito, digo, de esa capacidad que tenés vos para abordar en distintas disciplinas, ¿cómo evaluás este momento de la industria donde se convoca más para hacer series que para hacer cine? Y Menos bueno, triste cine, y digamos. preocupado, ¿no? Ujú. Triste y preocupado también por el lugar de enemigo al que se le ha asignado al cine, a los artistas, a la cultura. Es un momento muy difícil que nos requiere nos pide mucho esfuerzo, mucha resiliencia, mucha paciencia también, y un espíritu de resistencia y de lucha fuerte. Es un momento triste, difícil, pero no pierdo la esperanza de que es algo que se va a terminar revirtiendo y que se terminará acomodando en cierto momento. Eh, Me preocupan mis colegas y mis colegas de la industria audiovisual, no son solamente actores y actrices, ¿no? Los técnicos, las técnicas, eh, a nivel artístico, a nivel técnico, los trabajadores y trabajadoras del cine, de las series. Es un momento heavy, como le decimos, que lamentablemente siento que por esta dinámica de la realidad donde no se pueden tener debates en donde vos profundices sobre la ambigüedad de las cosas y las contradicciones, o sea, donde vos puedas abordar, por ejemplo, los malos funcionamientos del Inca o los problemas que pueda tener el Inca o haya podido tener el Inca, y la respuesta ante eso es hay que hacerlo desaparecer. Eh, a mí siempre es un lugar que ya desde lo que me pasa como actor, ¿no? Yo cuando abordo mis trabajos no puedo abordarlos desde lo ideológico porque no puedo abordar un material diciendo, este es un hijo de puta, este no, este es bueno. Nadie es completamente bueno, nadie es completamente malo, no todo es de un modo o de otro. Y seguramente hay un montón de cosas que deberían revisarse, ver cómo se puede mejorar y que rindan mejor, pero para eso tiene que estar la posibilidad de que se revisen, de que se aborden y de que se haga un debate profundo pero constructivo, ¿no? Si no, estamos hablando del vaciamiento de un sector solamente al servicio de hacerlo desaparecer y de poder utilizar esos fondos genuinos para otro tipo de cosas. Sí. La creación, ¿no? Una vez más.
La libertad de Y que somos una pensamiento industria, y de ¿no? Somos una creación, industria generadora de trabajo, tal cual. eh, y una industria, y lamentablemente se llena de mentiras. Eso es una lástima, porque cuando alguien está a la defensiva, no puede tampoco, digamos, si a vos te obligan a, a decir lo que pensás ante la desaparición como alternativa, Mm, no podés empezar a hablar de las cosas que hay que cambiar, tenés que defender el concepto. sí. Y sería bueno que podamos hablar de cómo podemos hacer rendir mejor esto, ¿no? Ujú. Entonces, decir, bueno, tiene una estructura muy grande, bueno, cómo se ajusta, bueno, ver el sistema de subsidios, pero acá es como que están haciendo desaparecer, llevado a lo que es la industria nacional, lo que es el sector pyme, ¿no? Ujú. Es como decir, bueno, van a desaparecer todos los almacenes del país y nos vamos a quedar solo con las cadenas de supermercados. Sí. Ok, ok. O cuando te hablan de la salud pública, decir, bueno, ¿qué? Vamos a depender de un par de clínicas privadas que lo van a Sí, ver sí, solamente sí, el sí. negocio como disparador, por lo tanto, ¿por qué va a poner una clínica privada carísima, una sucursal en un barrio carenciado? ¿Cómo va? Digo, entonces, ¿cómo vamos a fomentar la cultura de nuestras nuevas generaciones? ¿Cómo vamos a fomentar eh, la industria cultural? Digo, industria cultural que es rentable, redituable en un montón de lugares del mundo, ¿no? Sí, Eh, sí, 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 y está demostrado. la Sí. participación del Estado como alguien que ayuda a que eso se motorice, no Ujú, que subvenciona, ujú. sino que es un, digamos, así como le das crédito al campo y digamos, también que sea, digamos, al campo para sus cosas y a otro tipo de industrias, sería bueno que se empiece a entender a la industria cultural como eso. Pero bueno, estamos llenos de mentiras también en relación a lo que ha sucedido y sucede, con algunas expresiones que son muy difíciles de Sí, tomar para el debate, ¿no? sí, sí, Porque sí, descalifican absolutamente. exactamente. A partir de la descalificación es difícil también construir algo, ¿no? Es así, exactamente. Bueno, pues tenés en el horizonte hay varias series pendientes de estreno. Eh, Sí, sí. Digo, El tiempo de las moscas, Hija del fuego con la China Suárez, Inadaptada, Los Mufas con Daniel Hender. ¿Y qué hay hacia adelante que puedas anticipar, que no se sepa todavía o de lo que puedas hablar? Bueno, lo que te puedo contar es que estoy participando en la nueva serie sobre la vida de Gilla Murano, eh, que está dirigiendo Mariano Wetter, director que me encanta, con quien quería trabajar hace mucho, eh, y está protagonizando a Julie Silverberg, con un elenco bárbaro, y me toca ahí un rol muy lindo que estoy contento de abordarlo, sobre todo en este momento, eh, y siempre estar en movimiento es importante. Ujú. Después, bueno, muy expectante también de que aparezcan proyectos y de lo que estamos generando desde el teatro también. Y he participado en varios proyectos de cine independiente, muy independiente, de algunos directores de 20, 22 años que están haciendo su peli recontra pulmón y que me han convocado y siempre intento participar en esos contextos porque siento que por un lado es una forma de devolver algo de lo que se me ha dado a mí para mi formación, ¿no? Ujú. Y poder ayudar a, a que esos nuevos trabajadores de la industria audiovisual puedan ganar experiencia y oficio, que es haciendo y es la única forma. Y siento que por un lado, bueno, claramente cuando alguien con más recorrido participa de una película así, le da una mano por su nombre, por otro lado también le da una gran mano por su oficio, por su conocimiento del hacer y ayuda a esa educación, ¿no? Claro. Y trato de poder hacerlo, son cosas que claramente no me dan de morfar, pero también, pero sí me dan esa sensación gratificante de lo artístico, de lo artesanal y de esa apuesta a que sean futuros directores o directoras que el día de mañana me convoquen a sus trabajos, ¿no? Porque en Claro. definitiva
mi carrera, por decirlo de algún modo, no me gusta mucho la palabra carrera, pero mi camino en esto ha sido así, ha sido trabajando con gente que después a la larga terminó trabajando y generando cosas y que te termina llamando. O sea, no es que esa aspiración que tienen muchos de los chicos que empiezan con la actuación de que, bueno, te descubran, es algo que en general no pasa, ¿no? Y te tenés que generar esas condiciones. Y yo no conozco otra forma que el ir haciendo con aquellos que se forman a la par tuyo, ¿no? Y apostando al crecimiento de esos otros y que el día de mañana ese crecimiento de ambos pueda potenciar lo que hagas. Claro. Así que bueno, nada, por un lado apostando siempre al trabajo que me dé la posibilidad de vivir, ¿no? Digamos, somos trabajadores que tenemos que parar la olla, somos padres o madres, y tenemos que es un momento difícil para ser padre y madre, muy, muy, muy difícil, y para todos. Hablo de la economía, así que tenemos que tratar de ver cómo subsistimos, y por otro lado, tratar de no perder el bichito de lo independiente, de lo autogestivo, de lo artesanal, de lo artístico, que siempre es algo que yo he tenido, ¿no? Y a lo que apuesto. El hacer, siempre el hacer, y más en este momento. Diego Cremonesi, coprotagonista junto a Pablo Rago de Sala de Espera, la obra escrita y dirigida por Nicolás Repetto, que se presenta todos los miércoles a las 20 en el Paseo La Plaza. Ahora, en un ratito nomás, muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Julia, gracias a toda tu audiencia. Entonces, los espero y ojalá que puedan ir. Vamos a hacer pocas funciones en principio, hasta junio incluido. Entonces, los miércoles de mayo y junio, lo que queda de mayo y junio, estaremos ahí en la Sala Picasso del Paseo de la Plaza. Y el martes que viene, si alguien se quiera ver Reverso, también al Paseo de la Plaza, ahí estaremos. Bien, perfecto. Vamos a acompañarte entonces. Gracias, Muchas un gracias. abrazo muy grande. Seguimos en Un abrazo. GPS Audiovisual Radio. ¿Qué podemos hacer con lo que pasó el 7 de octubre? ¿Qué lecciones podemos aprender? A las 6:30 de la mañana empiezo a sentir ruido. Una visión que uno no la podía creer. I understood something very bad is happening, but I don't have a weapon. Papá, entrar en el refugio. Los terroristas empezaron a dispararnos a nosotros. Yo empecé a correr. אי אפשר יותר. אי אפשר להמשיך יותר בלי אופק מדיני. אנו קוראות לאחיותינו הפלסטיניות בעזה. הצטרפו אלינו וקראו למנהיגים שלכן. די, גם לכן מגיע שקט וביטחון. Quiero que aprendamos a vivir uno al lado del otro. Yo luché en la Primera Guerra del Líbano, mi hijo luchó en la Segunda Guerra del Líbano y mi nieto, que tiene 5, está destinado a seguir luchando a menos que cortemos este círculo vicioso. «7.10 Sur Rojo» es la única película documental argentina exhibida en el Marché du Film en el marco del Festival de Cannes, con guión y dirección del documentalista Uriel Sokolowicz. Se trata de un llamado a la reflexión sobre el terrorismo, los valores humanos y la complejidad del conflicto de Medio Oriente que trasciende fronteras. 7.10 Sur Rojo se va a estrenar en Argentina el jueves 5 de junio y estamos con su director Uriel Sokolowicz aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás, Uriel? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, bien. Encantados de recibirte. Emprendiste un desafío complejo al abordar esta temática en el marco de un conflicto que lamentablemente sigue vigente. ¿Qué te llevó a pensar en desarrollar 7.10 Sur Rojo? Bueno, lo primero de alguna manera es que, digamos, como latinoamericanos que somos,
pensamos que estamos ajenos a un conflicto que ocurre en el Medio Oriente. Y ese es nuestro primer error. Ya lo hemos vivido antes con 2 ataques y atentados terroristas aquí en Argentina. Me refiero a la AMIA y a la Embajada de Y a la Israel, embajada, sí. donde no solo las víctimas han sido israelíes o judíos que participaban o trabajaban en esas instituciones, sino la sociedad argentina en general. Gente que trabajaba y que no pertenecía a la comunidad o gente que transitaba en la calle simplemente. Sí. Y esto ha ocurrido en otros países también, con lo cual el terrorismo es algo que a veces tiene sus bases, está instalado en otro país, en otras regiones, pero no conoce fronteras. Con lo Ujú. cual creo que abordar un tema de estos a veces parece resultar extraño, pero no debería serlo, y menos en nuestro país donde ya hemos vivido esto 2 veces de forma muy cruel. Sí. Entonces, esto que ocurrió el 7 de octubre, por eso el título 710 es 7 de octubre, y su rojo, para quien pueda ver la película, va a entender también por qué esto no es un código militar, no refiere a la sangre, sino justamente todo lo contrario. Eh, es esto, es la búsqueda como un acto terrorista en Israel, probablemente el más grande de toda la historia que sufrió Israel como país y que sufrió la población internacional, porque hubo más de 19 nacionalidades involucradas como víctimas, Sí. judíos, cristianos, incluso musulmanes, árabes, latinoamericanos, eh, países asiáticos, en fin, grandes, chicos, bebés, ancianos. No se discriminó a nadie y lo único que se hizo fue eliminar gente, humillarla, tomarla de rehén y hacer público esto. Entonces, bueno, creo que fue un hecho que uno puede decir que registró un antes y un después. Ujú. Y después está en qué es lo que uno puede hacer con esto, como con muchos otros problemas que ocurren. Y nosotros como productora que hacemos cine, y yo también que produzco cine y a su vez produzco documentales, llevamos adelante este proyecto que es de una forma de hacer memoria a lo que ocurrió, dejar un testimonio en imágenes, que esto es lo que suele a veces desaparecer. Sí. Los mismos terroristas fueron quienes filmaron sus hechos, también con cámaras de seguridad de las ciudades o de los barrios, o incluso las víctimas que han sobrevivido o que se han encontrado sus cámaras con cosas que han registrado. Pero esto, como digo, tiende a aparecer. Imagínate que la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, todavía sigue siendo negado por algunas personas y demás. Imagínate un hecho puntual que ocurrió solo un día, como en 2, 3, 4, 5 años puede comenzar a perder peso. De hecho, ya lo pierde hoy. Hoy ya casi nadie recuerda qué pasó el 7 de octubre y lo único que se habla es de la guerra que hay en la zona y de Gaza. Entonces, bueno, creo que el objetivo principal era eso, hacer memoria, seguir haciendo un reclamo por la liberación de los rehenes, que aún siguen hoy 58 de ellos así retenidos en Gaza. Y es un llamado esto, a que veamos que la violencia no es el camino. Suena muy sencillo decirlo acá y quienes Sí. habitan el medio ambiente han vivido toda su historia con violencia, pero de alguna manera han ocurrido cosas que han dado esperanza. Hay acuerdos de paz con Egipto, hay acuerdos de paz con otras naciones, con lo cual uno nunca debe acercar los brazos, y parte del mensaje final tiene que ver con esto que estoy diciendo ahora. Ujú. Exactamente. Ahora, ¿hubo algún testimonio? Bueno, la particularidad que tiene tu película, entre otras cosas, es que lo aborda desde una perspectiva latinoamericana de los hechos, ¿no? Que es un poco a lo que te referías al comienzo de nuestra charla. ¿Hubo algún testimonio o algún hecho puntual que te haya modificado la perspectiva de tu narración? Eh, no mi perspectiva de narración, porque intento que cada uno, bueno, dé su opinión y de hecho hay opiniones dispares, según cada uno lo analiza. Una madre analiza desde su punto de vista con 2 chicos pequeños, una persona de 70, 80 años analiza con todo lo que vivió, un médico forense lo analiza desde el lado forense, desde el lado personal. Hay una variedad coral de testimonios que dan su impronta. Yo creo que a mí lo que más, sí, lo que me tocó en algún sentido, y lo dejé en ese sentido en los testimonios de la gente, es que lo que más me sorprendió es que la gente del sur, que fue la que fue atacada, sobre todo estas comunidades latinoamericanas, era quienes más
colaboraban, trabajaban por una coexistencia entre ambos pueblos, quienes de verdad coexistían con los palestinos de Gaza. Fíjate que entraban más de 20.000 palestinos de Gaza a diario a trabajar en la zona de Israel, en zonas de cooperativismo, en casas de familias, y de verdad la mayor parte de ellos tenía un trato no solo profesional de trabajo, sino que los consideraba esto, digamos, gente con la cual ayudás, recibís, das. Mucha gente llevaba a estos palestinos a hospitales de forma voluntaria para que tengan tratamiento porque en Gaza no lo podían tener. Gente que trabajaba en ONGs de ayuda mutua entre palestinas, mujeres y palestinas israelíes, para que esta realidad cambie. Y estas personas fueron las que fueron masacradas, quemadas vivas, degolladas. Entonces, el mensaje para el interior de Israel y para estas familias que sobrevivieron es, bueno, yo no sé si sigo pensando que esto es posible, que quien que está enfrente a mí quiere vivir en paz conmigo y lo que quiere de verdad es eliminarme. Entonces, creo que la mayor pena de lo que uno fue escuchando es cómo lo que antes era una convicción, hoy es una duda. Y eso es terrible, porque es lo que, en última instancia, más allá de esfuerzos de gobiernos que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, más pro dos estados, menos pro dos estados, creo que la gente es lo que impulsa estas cosas, y si la gente va perdiendo esa fe, es donde se va perdiendo lo más importante. Bueno, de hecho, el documental, este es un aspecto, es muy duro, muy conmocionante, pero esto es un aspecto que destaca en los testimonios, ¿no? Ese intercambio entre los dos pueblos, entre ciudadanos de ambos lugares, de ambos territorios, y eso también es muy impresionante, porque por momentos parece que los gobiernos fueran por un lado y la gente por otro, ¿no? Este fin de semana regresaste de Cannes, donde se presentó 7-10 Sur Rojo. ¿Qué respuesta tuviste del público francés? ¿Qué devolución tuviste que no esperabas? Bueno, la primera que me resultó común, porque es lo que ocurre acá en Argentina tras el estreno en Bafisi, es que piden que esta película se exhiba en lugares educativos, universidades, secundarios, y coincido 100% con eso en algún sentido. Primero, por eso que estamos hablando antes, creo que si algo tiene que cambiar es en los más jóvenes, en cómo se empieza a percibir esto desde pequeño y qué se inculca a los niños yendo directamente en Gaza o qué se les inculca en Israel. Y de esto lo extendemos a otras regiones y a nuestro país también. Entonces creo que una película de esta naturaleza, más allá de un ámbito normal, que puede ser festivales de cine, como fue ahora Festival de Cannes, como fue el Bafisi, o como tendrá otros seguramente, o como tendrá en salas de cine, ahora en junio se estrenará en Argentina, me parece que tiene un lugar en paralelo mucho más importante que el de un espectador, sino en lugares donde profesores, maestros, alumnos, abogados, congresos, instituciones puedan pasar la película e incluso hacer un taller con la película o con partes de la película. Me parece que quiero también que esa sea la herramienta principal de la película. Bueno, estamos con Uriel Sokolowicz, el guionista y documentalista argentino que presentó en Cannes 7.10 Sur Rojo, un documental conmocionante, muy necesario, que se va a estrenar el próximo 5 de junio aquí en Argentina. Se trata de una coproducción de Aleph Media y la Fundación Norma y Leo Bertein, a cargo del área de sustentabilidad de las empresas del grupo Bertein. Cuenta con la coproducción de Club Media y el apoyo de la Fundación Taeda y Arco Libre. Ariel, muchísimas gracias por este testimonio y bueno, volveremos sobre tu documental. Realmente felicitaciones, no sé si cabe la palabra, pero realmente un documento muy, muy necesario, muy importante y muy conmocionante.
Bueno, te Muchísimas agradezco la gracias. entrevista y quedaremos para la próxima. Gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Antes, si yo sentía amor por ella, le cantaba una canción a ella que hable sobre el amor. Y ahora que no está ella, la música como que por rato se siente un poco vacía. Como el viento un momento, con el viento el momento. El momento, un momento. El documental musical Animu, dirigido por Miguel Coan y protagonizado por Guara Calpanchay, integra la competencia de largometraje documental del Festival de Cine de las Alturas, que se celebra en Jujuy hasta el sábado 24. Animu se presentará en Tilcara ese mismo día. Estamos con Miguel Coan después de su presentación en Jujuy. Gracias, Miguel, por recibirnos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá en este Festival de las Alturas. Muy reconfortado de compartir con colegas de otros países de Latinoamérica, convocados todos por el cine. Sí. La verdad que es un encuentro hoy más que nunca necesario. Sí. Y bueno, ¿Y qué compartiendo con la gente de Ánimo. Sí, ¿qué cuenta Ánimo? ¿Cómo surgió el proyecto? El proyecto surgió, es una herencia, digamos, por decirlo de alguna manera, de mi película anterior, del Despenador. Y conocí a la protagonista, a Guara Calpanchay, en el casting del Despenador. Entonces, ya en ese momento iniciamos un vínculo con ella y con los padres. El Despenador no se terminó de rodar por la pandemia, una parte muy chica, solamente el final, y esa parte era la que tenía escenas que estaba Guara, y bueno, como ya habíamos ensayado y teníamos todo un trabajo previo hecho, el vínculo continuó. Y como yo digo, el proyecto Ánimo creció casi por parto natural, o sea, se dio de una manera muy fluida, improvisada. Es la primera vez que me surge un proyecto de esa manera. Yo siempre digo que mi proyecto me llevan como 10 años o 15 años y no, este fue muy inmediato. Y bueno, y en parte también por
por las características que tiene, ¿no? Wara, que es Ujú. una chica con un talento y una capacidad de conexión y de fluidez con la cámara y con el tema que ella estaba atravesando en ese momento, muy transparente y una capacidad de reflexión muy original, Ujú. ¿no? La película trata de subrayar eso, la originalidad de un pensamiento filosófico y no la estigmatización de alguien, de un indígena de la puna, Ujú. digamos, ¿no? Ujú. Ujú. Ese es el subrayado donde ella expresa en un diálogo entre su violín y su voz, temas como el desarraigo y el duelo por la pérdida de su abuela. Ujú. Ujú. Bueno, De ahí, sí, perdón. que no, me... no, no. De ahí viene así se despliega la narración de la película, ¿no? Ajá, ajá. Que, que es como vos bien dijiste, es musical. Es musical, exactamente, sí, no solo por el personaje y las características, sino por todo lo que se desarrolla allí. Ahora, bueno, hay una mirada antropológica en Animu, que además atraviesa tu obra, ¿no? Esta forma de narrar, de buscar personajes e historias. ¿Qué, en este caso, qué te atrajo de la Puna y de sus habitantes para llevar adelante la decisión de, bueno, hacer un documental? Es una buena pregunta. No sé, yo a veces no sé muy bien por qué hago las cosas. A veces las puedo racionalizar y te las voy a decir ahora, pero a Ajá. veces me guío mucho cada vez más creo, por la intuición, ¿no? En este caso, Wara me parecía que era una fiel representante del pueblo atacameño, que conocemos casi nada, Ujú. mostrando un universo, una cosmovisión andina, como yo decía antes, a través de sus reflexiones espontáneas. Y ese vínculo me permitió adentrarme en el universo andino, sintiéndome aceptado con la cámara, tema que es muy complicado y muy Claro. difícil. Y a medida que la película se iba desandando, esa conexión que yo sentía con la actriz social y el entorno se hacía muy fluida, muy fluida. Y entonces, bueno, me permitía involucrarme yo también, ¿no? Ujú. Me permitía experimentar y emocionarme con las cosas que sucedían a través de la cámara y en los lugares que compartimos, rituales, etcétera, etcétera, de una manera muy orgánica. Ujú. Lo que me atrae es que cada vez aprendo más del mundo andino. Esta es mi tercera película acá y cada vez que me permito adentrarme en la cosmovisión andina me atrae cada vez más. La palabra ánimo eh, tiene que ver el título con eso, Ajá. porque ánimo es una palabra, aunque se parece mucho a la palabra ánimo, Sí. es una palabra también nativa, es una palabra quechua y tiene que ver con la vitalidad, con la vitalidad del espíritu y Ujú. significa aliento, aire. Ajá. Pero el aire, que a la vez falta en la altura, es un elemento muy complejo en el universo andino, porque es un elemento que nos conecta con el espíritu, la vitalidad, y nos conecta con distintas dimensiones, Ujú. ¿no? Del ser humano, ya sea con lo que lo rodea, las llamas, la Pachamama, las Ujú. montañas, el agua, pero todo de una manera muy, muy conectada y no dividida. Sí,
Sí, sí. Y como vivimos en un mundo cada vez más dividido, me parece que esta visión unificadora, claro. Sí, me atrae cada vez más. Claro, claro. Esto me estoy dando cuenta ahora que te lo digo, así que te agradezco por la pregunta. Bueno, algo te por eso está te digo, llevando hacia allá todo el tiempo, ¿no, Miguel Coan? Digo, hacia Jujuy. Sí, ya viene de antes, por eso digo que esta película es una herencia del Despenador, no solamente por conocer la Guara, sino porque, bueno, el Despenador tiene que ver como la mirada de la finitud en la puna, que es muy distinta a la nuestra, ¿no? Totalmente. Y así como está acá está todo conectado, todas las películas que estoy haciendo acá también están conectadas. Y siempre, bueno, en el cine pasa, ¿no? Que un realizador hace una película e inmediatamente se conecta con otra película que ya está conectada con la que ya estaba haciendo. Sí, ¿no? sí. Y esto Pero no vos es la excepción. quedaste prendado de la puna y de Jujuy. Esa es la verdad. Sí. Bueno, y después de estas presentaciones en la competencia de largometrajes del Festival de las Alturas allí en Jujuy, esto que está transcurriendo, ¿cuáles son los siguientes pasos para Animu? Bueno, ahora este sábado vamos a hacer el preestreno nacional en Tilcara, en una hermosa sala de cine, que es el CAPEC, y más o menos para después de mitad de año vamos a hacer el estreno en Buenos Aires y comercial. Es un poco la idea, ¿no? Y venimos de un recorrido de festivales también muy interesante. Hace poco llegué del festival del 20 Panorama Coisa de Cinema de Bahía, Brasil, que la película fue seleccionada. Y bueno, fue muy interesante la reacción del público que la fue a ver. Y bueno, y uno darse cuenta de lo importante que es que conozcamos nuestras películas en otros países, o sea, que ellos conozcan las nuestras y nosotros las de ellos, porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de que había un mundo andino en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. Y el festival contribuye también a eso, el Festival de Cine de las Alturas, ¿no? Esta confluencia de cinematografías y culturas andinas. Miguel, muchísimas gracias por este contacto, ya iremos siguiendo los futuros pasos y bueno, ahora esperar los resultados del Festival de Cine de las Alturas. Muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande. Otro abrazo para vos y gracias por la entrevista. Y con este contacto con Miguel Coan nos estamos despidiendo entonces hasta el próximo miércoles en otra nueva edición de GPS Audiovisual Radio. No se vayan porque ya llega Mala Noche y recuerden, vean cine argentino y véanlo sobre todo en el cine que es donde hay que verlo. Hasta la semana que viene, gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido.